El Renacimiento es un punto de vida opuesto al medieval, llamado así moderno, durante el siglo XV. En este tiempo, la mayoría de los italianos no respetaban la ciencia, por lo que su separación de las supersticiones era muy baja, principalmente en lo que se refiere a la astrología. Muchos italianos reverenciaban a la autoridad de los filósofos medievales, aunque cambiaban la autoridad de la iglesia por la de los antiguos, por lo cual los hacía utilizar la razón para saber a quién debían seguir. Para ver el Renacimiento, primero hay que ver su historia política. Italia estuvo libre hasta 1494. En Italia habían 5 estados importantes, los cuales eran Milán, Venecia, Florencia, el dominio papal y Nápoles, además de un pequeño número de principados que variaban entre alianzas y sometimientos. Génova, quien rivalizó con Venecia en comercio y poder naval, quedó sometida a la soberanía milanesa. Milán cayó en la derrota de los Hohenstaufen bajo el dominio de una familia poderosa llamada Visconti, que además tenía fuerza plutocrática, y gobernaron por unos aproximadamente 170 años después de eso. Luego, una familia llamada Sforza, ligada a los Visconti, adquirió el gobierno y tomó el título de duques de Milán. Milán fue un campo de batalla entre franceses y españoles, donde los duques de Milán se aliaban con unos o con otros. Para 1535, Milán fue anexado por el emperador Carlos V. Por su parte, Venecia había estado alejada de la política italiana. Se consideraba a sí misma sometida al comercio oriental, ya que su comercio claramente era mayoritariamente con Oriente. Para la Cuarta Cruzada, Venecia quería conquistar Constantinopla, pero cuando sucedió por los turcos en 1453, pasó lo inverso a lo que ellos estaban esperando. El comercio de ellos cayó. Por alguna razón, los venecianos creían que era necesario el apoderamiento de muchos territorios en la península italiana, pero esto solo provocó enemistades y la formación de la Liga de Cambrai, la cual produjo al final la derrota de Venecia, aunque ésta podía recuperarse. Pero se descubrió la ruta del Cabo hacia la India, y eso, junto con un aumento del poder turco, culminó a Venecia. Este lugar, originalmente democrático, fue gradualmente convertido a la oligarquía, dentro de la cual solo se podía llegar mediante la herencia de las familias principales. Veamos el caso de Florencia. Florencia era la ciudad más civilizada y la fuente principal de razonamiento en esa época, pero también tenía un sistema de clases dividido por nobles, comerciantes ricos y plebeyos. Los nobles correspondían generalmente a los gibélicos, los cuales fueron derrotados en 1266 y aventajados por los plebeyos seguido de los comerciantes ricos. Este conflicto no condujo a una democracia estable, sino que gradualmente desarrolló la tiranía. La familia Medici llegó a adquirir el gobierno de la ciudad como cabecillas democráticos, aunque Cosini di Medici, el primero de la familia, y luego su nieto, Lorenzo, alias el Magnífico, alcanzaron su posición de poder gracias a la riqueza adquirida del comercio, la minería y otras industrias. Bajo su mandato, la ciudad prosperó hasta 1494, donde el hijo de Lorenzo, Petro, fue expulsado, y la influencia de Savonarola, el cual era un religioso dominicano, inició con un renacimiento religioso contra la alegría, el lujo y el libre pensamiento. Pero los enemigos lograron triunfar, matándolo y quemándolo para 1494. La República, democrática en su intención, pero plutocrática
En hecho, sobrevivió hasta 1512, hasta que los Medici fueron restaurados. Un hijo de Lorenzo, el cual no era Petro, llegó a ser cardenal a los 14 años y escogido a papa en 1513, tomando el título de León X. Ahora, la familia Medici, con el título de Grandes Duques de Toscana, gobernaron Florencia hasta 1737, pero ya ese lugar se había vuelto pobre y sin importancia, como el resto de Italia para más o menos esas fechas. Los italianos comenzaron a tomar en serio la cultura, pero no la moral ni la religión, junto a Nicolás V, quien fue el primer papa humanista. Luego de eso, se empezó a fomentar el humanismo sobre la piedad o la ortodoxia, que continúan hasta el saqueo de Roma para 1527. Este humanismo chocaba con las creencias del norte, pero se podía tomar como una virtud. En la extremidad de Italia estaba Nápoles, muchas veces unida con Sicilia. Ambas eran el reino especial del emperador y habían introducido una monarquía absoluta de tipo maometano, ilustrada pero despótica, que no concebía poder a la nobleza feudal. Tras la muerte del emperador, estas regiones fueron heredadas a su hijo natural Manfredo, el cual heredó lo hostil de la iglesia y fue expulsado por los franceses, quienes se hicieron impopulares y asesinados en las vísperas sicilianas. La victoria de España y la contrarreforma pusieron fin al Renacimiento italiano, permitiendo así que los ejércitos reclamantes dieran paso al saqueo a Roma. Luego de esto, los papas se volvieron religiosos. Hubo guerras con el tiempo, pero puramente italianas, aunque no dificultaban el comercio ni impedían el crecimiento económico de la región. Cuando llegaron los franceses, Italia estaba indefenso debido a esas guerras, ya que invocaban constantemente a estos o a los españoles para las disputas internas, quitando cualquier sentimiento de unidad nacional. De todas formas, Italia hubiera perdido de manera inevitable su importancia debido al descubrimiento de América y la ruta cabo hacia el oriente, pero su colapso hubiera sido menos catastrófico, al nivel de la civilización italiana. Si bien el Renacimiento italiano no dio grandes avances para la filosofía, sí dio algunos preliminares muy necesarios. Entre ellos, provocó la caída del sistema escolástico, el cual servía como camisa de fuerza ante el intelectualismo. Renovó el estudio hacia Platón e hizo necesaria la independencia del pensamiento, promoviendo así un auténtico conocimiento. Fomentó el hábito de considerar la actividad intelectual como una aventura social y no un mantenimiento de la ortodoxia. El Renacimiento no fue un movimiento popular, ya que solo valió el esfuerzo de algunos eruditos y humanistas, alentados de protectores generosos como los Medici y los papas humanísticos, pero sí impulsó la creación de grandes personas a futuro, como también permitió la creación de una atmósfera de libertad de pensamiento que se desconocía hacía ya mucho tiempo.